Somos Berenice Flores y Sebastián Iguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo tus sueños. No importa qué te dediques, keep it up. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Adonis Tupac, emprendedor y médico que trae bienestar y salud a las personas combinando sus pasiones. Hablaremos con Adonis sobre la evolución del rol del médico para las nuevas generaciones, el rol del médico en la salud emocional y los problemas de emprender cuando falta pasión. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Iguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Adonis Tupac, fundador y director de Salud Empática. ¿Cómo estás, Adonis? Sebastián, muy contento. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio aquí contigo, aquí atravesando unos buenos kilómetros desde Colombia a México. Aunque muy hermanados porque creo que México ha influenciado mucho en Colombia, entonces cuando uno va a México siente como si estuviera en la casa. Así me pasó cuando conocí México, que te lo contaré más adelante. Yo sentía que estaba en mi infancia. Qué padre. Sí, no, y la verdad sí, como tú dices, y de hecho eso es un tema que ha salido ahora que hemos tenido a varios colombianos o emprendedores que pusieron sus empresas de Colombia o que conocen los ecosistemas emprendedores de México y Colombia. Sale mucho ese comentario de son países muy parecidos en muchas cosas, por lo que sea. Y claro, y es que nosotros crecimos de mi infancia. Si tú me dices, de mis primeros héroes fue el Chapulín, el Chavo, Chespirito, Roberto Gómez Bolaños. Creo que fue de los que más influenció un par de generaciones en toda Latinoamérica y mucho aquí en Colombia, porque creo que crecimos con ese México con esas palabras que a veces no entendíamos, y con el tiempo, cuando ya se fue uno teniendo disposición de alguien que le explicara muchas palabras porque uno no entendía esas palabras, y se fue entendiendo más cosas de Chespirito, el Chavo, y obviamente la literatura. Yo soy muy cercano también a la literatura mexicana y toda la parte cultural. Y si vamos para la música, pues, o un ícono como Juan Gabriel, que nos llegó aquí a toda Latinoamérica, en Colombia, fue realmente una cosa monstruosa. La verdad es que me gusta mucho la cultura de mi país, ¿para qué te digo que no? Pero bueno, oye, Adonis, para los que no estén tan familiarizados contigo, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que haces. Bueno, yo soy cirujano de cabeza y cuello, cirujano oncólogo. Trabajo actualmente en la ciudad de Pereira, en Colombia, una ciudad al sur de Colombia que se llama Neiva. Ese es mi sitio de origen. Soy escritor, tengo 3 libros publicados, 2 de poemas y el último un libro de crónicas médicas, que te contaré más adelante cuál fue el objetivo de este libro. Y hace un año vengo trabajando en un proyecto que se llama Salud Empática, que es básicamente un programa de un modelo de educación en atención humanizada que tiene 4 pilares: la narrativa médica, la comunicación, que nosotros llamamos comunicación afectiva, que es una mezcla de comunicación asertiva más efectiva, el uso del lenguaje no verbal y la educación en salud. Entonces son esos 4 pilares que hemos comenzado a trabajar con talleres, con diferentes motivos, y ya estamos empezando ya a ofertar el curso como tal o modulares, también para formar a profesionales sanitarios, hacerlos más empáticos. Por eso ahí viene el nombre, porque nos hemos dado cuenta que ya están las investigaciones ya hechas, que la narrativa médica, que es poner a los cirujanos a que escuchen a sus pacientes y cuenten acerca de las historias de sus pacientes, no cirujanos, a todos los médicos, perdón, y personal sanitario, nos hace mucho más sensibles y nos acerca mucho más a los pacientes. Esta semana The New York Times acaba de sacar una publicación grande, larga, que habla del el uso de la medicina narrativa para acercar a los pacientes con los médicos, y cómo
en la epidemia, en la pandemia del COVID-19, se hizo aún más necesaria para sensibilizarnos, para aprender a escuchar, porque eso es lo que pasa, yo creo que en todos los sistemas de salud latinoamericanos, que el tiempo cada vez es más corto, que como dicen los pacientes, doctor, es que uno va y ni siquiera lo miran. Están pegados en el computador y le dan una receta y ni siquiera lo han mirado, ni siquiera lo han tocado y ni lo escuchan. Entonces, volver a esas raíces del humanismo, también con la comunicación afectiva, aprender a escuchar, aprender a hablar, aprender a comunicarnos, aprender a usar el lenguaje no verbal, porque a veces una simple seña de nuestra cara puede romper la comunicación con un paciente y hacernos que se pierda todo un gran trabajo. Y obviamente algo muy importante, que es la educación en salud, cómo nosotros educamos a la comunidad en general, que tanto peleamos los médicos que le creen a los influencers que no son médicos, pero porque nosotros hemos perdido ese espacio y esa responsabilidad nuestra de educar en salud, de cómo apropiarnos de las redes sociales y enseñarle a los pacientes, nosotros que sabemos del tema, y bajarnos de ese pedestal en que hemos estado tantos años los médicos y ponernos al nivel de los pacientes, hablarles en su lenguaje coloquial, hablarles de todo, de enfermedades, de patologías, de cosas diferentes para que ellos entiendan y sientan que hay alguien que los puede escuchar, alguien de confianza en el cual pueden preguntar, pueden acceder y que sea mucho más fácil la comunicación. Digo, ya nos tocaste un poquito de la problemática detrás y justamente lo que están tratando de resolver, pero cuéntanos un poquito tu origen secreto. ¿Cómo te metiste, cómo se te mete este bicho de emprender? Más que nada porque normalmente pues, ustedes los médicos tienen unas vidas muy ajetreadas, entonces los pocos médicos que yo conozco que emprenden más, vamos a decirle hands off, como dicen los gringos, ¿no? O sea, aquí está la inversión, a mí ni me digas, a mí nada más me dices cuánto se generó. Yo te voy a contar esas historias porque también fui de esos que emprenden solo poniendo dinero y tuve 3 fracasos. Porque de lo que te voy a contar más adelante cuando hablemos de qué no hacer, es eso precisamente, no hacer, emprender y no saber en qué negocios se está uno metiendo y confiar en otras personas y creer que porque uno pone un monto de dinero le van a tener un retorno de dinero. Entonces yo estoy emprendiendo en algo que conozco, en algo que sé, en algo que sé que le puede servir a muchas personas y además en algo en lo cual estoy convencido. Mira, yo tuve un problema de salud a los 36, 37 años. Yo era obeso, pesaba 105 kilos, era fumador, bebedor de cada fin de semana y uno pues decía que era normal, pero cada fin de semana uno se emborrachaba 1 o 2 días y eso era aparentemente normal pues en el gremio de uno. Y tuve una crisis de hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, se me sube el colesterol, los triglicéridos son unos niveles que son realmente peligrosos para una posible enfermedad coronaria, para que uno haga un infarto. Y yo tenía 37 años, yo dije, yo si sigo con esa vida, era adicto al trabajo. Comencé a hacer un cambio, y en ese momento yo soy de retos y siempre me toca ponerme como objetivos para motivarme y mi motivo en ese momento, yo había leído en algún lado que la carrera más dura del mundo era un Ironman, que es un triatlón de larga distancia, entonces me propuse hacerlo a los 40 años. Y ahí empezó todo el cambio. Empecé a mejorar mi salud, empecé a hacer actividad física, a hacer deporte, a mejorar la nutrición y empecé a volverme mejor persona, a ser menos psicorrígido, menos maltratador con mis estudiantes y con el personal con el que trabajaba, maltratador en el sentido que yo era muy rígido y si las cosas no se hacían como yo decía, pues no eran. Entonces va uno comenzando a reconocerse, a desaprender todos los malos hábitos y todas las malas enseñanzas que uno tuvo y volver a aprender nuevamente. Entonces creo que eso fue de las mejores cosas que me pasó a mí en la vida del deporte. Tuve, como te decía, fracasos de emprender, solo dar plata y pensar que tenía recuerdo, tenía una devolución de ese dinero y tuve 3 fracasos con 3, un restaurante, una discoteca y lo otro fue un centro de eventos. En el último, los amigos se quedaron con toda la plata y terminé yo perdido. Entonces dice uno, realmente cuando uno va a invertir o emprende, tiene que emprender algo que uno conozca y en el cual uno esté convencido y enamorado. Porque los emprendimientos, tú que eres emprendedor y tú los van a escuchar, los emprendimientos nos sacan tiempo del que no tenemos. Ese tiempo libre
Ya ese tiempo libre que tenemos que dedicarle al emprendimiento, y dedicarle a escribir, qué voy a hacer esto, y a veces quitarnos un poco del tiempo que podemos disponer para otras actividades para seguir creyendo en ese emprendimiento. Y el emprendimiento es como, es una pasión que uno va poco a poco cultivando, poco a poco llevando, y cuando uno lo hace de esa forma, totalmente convencido con algo que uno está conociendo, yo creo que se puede llegar a un feliz término. Eso pasó para que yo cambiara mi salud y decidiera emprender de otra forma y decidiera volcarme hacia la atención humanizada en salud, viendo cómo cada vez nos hemos distanciado más los médicos de los pacientes, el personal sanitario de los pacientes, y entendiendo que había que crear lazos y crear puentes, y eso es lo que hace la empatía. Teje redes, teje puentes y crea lazos con nosotros mismos, porque primero, al hacernos nosotros empáticos, estamos nosotros conociéndonos, siendo primero empáticos con nosotros mismos. Ahora me explicaré un poco más. El ser empático conmigo mismo, me puedo pensar en hacer empatía con otra persona, porque ya ahí puedo pensar en ponerme en los zapatos, en colaborar, en estar pendiente, en acceder a las personas y sobre todo en sabernos comunicar. Mira, yo fui magistrado del Tribunal de Ética Médica de mi departamento y todas las quejas que llegaban éticas de los médicos, el 98% eran por problemas de comunicación. Se rompe la comunicación y eso crea después, eso es como una bola de nieve. Va creciendo y después es muy complejo pararlo. Es muy importante tener un buen canal de comunicación con los pacientes en todo momento. Y eso nos obliga a nosotros a ser humildes, a ser empáticos y a insistir y persistir en que las cosas sean lo mejor posible para una persona que está enferma o que tiene algún problema de salud. Aparte de, obviamente, llevarte los golpes de lo que ya nos contaste y te agradezco por la historia de la vulnerabilidad de cuando nada más estabas invirtiendo. ¿Cómo cambia para ti, más que en práctica, en cuanto a mentalidad, el pasar de inversionista a emprendedor ejecutor, por decirlo de alguna forma? Responsabilidad, primero que todo. La responsabilidad y lo otro es que para yo emprender, que son los tips que voy a hacer al final, pero emprender lo primero que tengo que hacer es conocer el mercado. O sea, conocer a dónde voy a llegar, conocer ese nicho, conocer ese mercado y estar convencido que es tanto uno que le hablan, porque todos esos términos yo los he aprendido en un año largo de cuál es mi cliente ideal. Entonces, conocer ese cliente, el que nosotros debemos saber que le vamos a llegar. Y si yo estoy convencido, ese nicho lo voy a ir abriendo poco a poco. Y no creer, como las películas de Hollywood, que eso es lo peor que pasa, que el cine, que cuando te ven a ti pobre y la película pasó 5 segundos y dice 10 años después y tú estás en un convertible con una mansión de 30 millones de dólares, entonces que todo el mundo piensa que lo que uno va a adquirir es así y que uno va a adquirir es muchísimo dinero y resulta que hay inversiones que obviamente uno emprende para obviamente tener ganancias, pero pensar que las ganancias monetarias pueden demorar, pero que hay ganancias también de tipo social que nos van a, inclusive a mediano plazo, crear mucho más ganancias económicas. Entonces uno tiene que saber bien qué tipo de ganancias está uno dando poco a poco, a qué tipo de ganancias quiere llegarle y tener muy claro el objetivo de investigar. Investigar, renovar, mantener la comunicación. Entonces todo eso me ha servido para abrirme un poco más, para saber usar más las redes en ese tipo de aspecto y lo más importante es para hacerme responsable de mi empresa, de mi emprendimiento. Yo tengo que ser responsable de eso porque es como si fuera parte de mi vida. Entonces, es como si yo, si fue mi trabajo, yo soy cirujano y yo soy responsable de mi trabajo, si tengo que ir a operar de 7 de la mañana o de la tarde, pues tengo que llegar antes de las 7 de la mañana. Y si yo soy como emprendimiento, tengo que dedicarle 2 horas al día para presentar proyectos, pues tengo que hacerlo porque nadie más lo va a hacer. ¿Y cómo quiero yo que mi emprendimiento funcione si no lo hago? Entonces, eso es lo más importante, la responsabilidad, investigar y conocer. Creo que son de las cosas más importantes que me ha dado esto. ¿Cómo crees que te ha ayudado ser médico para ser un mejor emprendedor y ser emprendedor volverte un mejor médico? Yo creo que, bueno, el médico me dio la oportunidad de conocer esa falencia que había en mi gremio, en el personal sanitario, para pensar que había una muy buena posibilidad de emprender y de emprender un modelo educativo, de emprender con educación, que yo soy un convencido, yo tengo una maestría en educación, entonces yo soy un convencido de que la educación cambia el mundo y de que la educación es rentable económica y socialmente. Entonces, de ahí, eso fue lo más importante que me sirvió. Y me ha hecho mejor médico emprender
porque uno aprende a tener una visión más abierta, aprende a saber que no todo es tan rígido, porque yo creo que de lo que más tenemos que aprenderle a los emprendedores son de los fracasos. ¿Cuántos emprendedores no han fracasado una, dos, tres, cuatro, cinco veces y siguen intentándolo, y siguen intentándolo, y siguen intentándolo? Entonces tienen una resiliencia brutal. Y en mi profesión, en la cirugía, tenemos que ser absolutamente resilientes porque estamos todo el tiempo en un borde, en un filo, donde o el paciente se salva o el paciente se muere. Entonces, eso se va mezclando, esa resiliencia que yo reconozco en los emprendedores que tienen una fortaleza, sobre todo cuando conocen su tema, lo hacen, a veces se pueden caer y se levantan otra vez y van, y van, y van. Y uno dice, estos manes, o sea, me gustan esas historias de emprendimiento cuando se les cuentan a uno desnudamente y le dicen, no, no es que esto no es color de rosa. A esto nos hemos caído más de una vez nos hemos encontrado sin un camino y seguimos insistiendo porque sabemos hacia dónde vamos. Entonces eso es muy importante del emprendimiento. Oye, Adonis, y por ejemplo, ¿tú ves algunas similitudes en cuanto al pensamiento del emprendedor con la mentalidad y disciplina de un médico? ¿A qué me refiero con esto? De que yo nunca he conocido la parte profesional, nada más, al menos en cuanto a práctica de los médicos, no conozco muchos médicos de forma cercana, pero, o sea, sé que se necesita muchísima pasión por el tema, mucha disciplina, mucho de nivel, y en esa parte como que siento ciertos paralelismos con los emprendedores, o sea, que tienes que tener mucha pasión para el tema, que tienes que tener ganas de seguir adelante, que hay veces, así como ustedes luego se echan jornadas laborales de 16 horas porque operan o por lo que sea, Ujú. pues nosotros también luego hay veces de que, pues, y está mal de nuestro lado oye, hay que cuidarnos primero a nosotros mismos para que la empresa le vaya bien, pero es este sentimiento de querer seguir adelante hasta conseguir el objetivo. Nunca lo había pensado hasta que estaba hablando contigo, hasta que ahorita que me puse a hablar contigo, pero ¿crees que hay algún tipo de Uf, similitudes? Más allá de tu muchísimo, caso, que eres los dos, pero entre el médico y muchísimas, el Sebastián, emprendedor. porque yo te pongo, si cuando yo empecé a estudiar medicina, mi sueño era ser médico y era el sueño que tenía desde niño. Soy un emprendedor que dice, yo quiero tener mi empresa de desarrollo de software, porque él vio ese potencial y sueña con eso, y sueña con eso, y sueña con eso, empieza uno a estudiar, que es lo que hace todo emprendedor, empezar a investigar si puede dar esa empresa, no puede dar, cuál es el mercado, y empieza a tener todo un bagaje académico de cómo lo que va a hacer, y él lo conoce con la medicina. En la medicina uno va uno después de 3 4 años comenzando a hacer sus primeras prácticas y es lo que hacen los emprendedores. Comienzan a hacer sus primeras muestras, a salir al mercado, no salir al mercado, a salir a ferias, a conocer, a mirar qué es lo que uno hace en congresos, a oír a los demás, a decir, uy, aquí hay oportunidades, aquí a veces el pensamiento uno le puede virar un poco de ese primer proyecto, puede ir virando, virando. Creo que tú lo tienes que saber muy bien, que a veces uno piensa con un primer proyecto y curta va virando, porque uno se da cuenta que todo ese conocimiento que uno va adquiriendo le va abriendo nuevas puertas y quizá le va quitando unos mitos, y es lo que uno pasa con la medicina. A veces uno quiere decir, yo quiero que al terminar mi medicina hacer tal cosa diferente o hacer tal especialización, y resulta que uno a medida que va haciendo su carrera va o afianzando o quizás cambiando algunos conceptos. Y eso es lo que hace un emprendedor. El emprendedor, como cuando uno es estudiante de medicina, tiene que hacer sacrificios. A veces le toca a uno pasar largas jornadas estudiando, pasar largas jornadas trabajando, y obviamente porque toca. Entonces, es lo igual que cuando si yo tengo mi emprendimiento y estoy enamorado, creo que mi empresa va a salir adelante, tengo que hacer ciertos sacrificios a veces, que ese no sea, obviamente, eso no tiene por qué ser siempre, pero sí hay que hacer sacrificios a veces de sueño, de comida, de no asistir a una reunión, de no ir a una rumba con amigos, que pasan los amigos en el carro, ¡hey! Caminamos a echar cerveza, o caminamos para bailar. No, mañana tengo un parcial, mañana tengo un examen, mañana entonces, yo me acuerdo que mis amigos pasaban, bueno, después. Entonces, ese es el sueño, y el sueño requiere sacrificios. Y todo, o sea, aquí muchos lo han dicho, uno puede ser muy talentoso, pero el talento sin disciplina y sacrificio no vale nada. Seremos otro más del montón.
Y podemos no tener tanto talento, pero si tenemos una disciplina, un sacrificio, resulta que podemos llegar extremadamente lejos y eso lo hemos visto en todas las carreras y en todas las profesiones de salud, deportes, en artistas, que no pueden ser los más talentosos, pero una disciplina y un objetivo claro definido y eso es lo que yo creo que hace a los emprendedores. Los emprendedores sacrifican, lo hacen y yo he conocido historias muy bellas de emprendimientos en mi ciudad, van y me enamora verlos cuando los veo uno que comienzan a expandirse, que después de estar de su casa abren un pequeño local, luego los van expandiendo y dice, a mí me parece es una maravilla, yo gozo y disfruto cuando conozco esos emprendimientos de personas amigas y no amigos, veo cómo van creciendo, digo yo, qué maravilla porque eso es fruto, nadie sabe en esa cosa bonita que uno está mostrando todo lo que hay debajo, todo el sacrificio, el trabajo, las noches perdidas, los sacrificios de no compartir con familia, de dejar uno al lado muchos hobbies, muchas cosas para lograr obtener ese objetivo. Entonces yo pienso que sí hay mucho paralelismo entre la parte del emprendedor y el médico que requieren todas estas cosas. Y es más, podemos hacer, además de hecho voy a hacer una publicación en mi LinkedIn hablando del paralelismo entre un médico y un emprendedor. Que me llamó esa atención esa pregunta y me parece que es muy chévere que podamos hacer esa comparación. ¿Qué tenemos en común los médicos y los emprendedores? Ahí me mandas cuando la tengas. Perfecto. Perfecto. Oye, Adonis, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus 3 sís y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? La primera, estar enamorado de mi proyecto. La segunda, estudiar mucho. Tengo que investigar y estudiar. Y la tercera, ser resiliente. Saber que puedo fracasar en algún momento. Y que eso no implica a que yo deje el proyecto atrás. Que es un escaño más para seguir creciendo. Cosas que no voy a hacer, lo que yo veamos ahora. Eso de que poner plata y ese es mi emprendimiento. Y como yo tengo plata, entonces yo soy el socio capitalista y chao. No, pues eso no funciona para un verdadero emprendedor. Emprender en temas que yo desconozco y que no tengo ni idea qué va a hacer. Y lo otro, no estar convencido de lo que yo hago, de lo que yo emprendo. Si yo emprendo por moda o emprendo porque es que yo veo que todo el mundo está emprendiendo, entonces yo voy a querer emprender por moda, no señor. Uno emprende porque está enamorado y convencido de que ese proyecto lo va a llevar a feliz término. Puede ser un tiempo moderado, un tiempo largo, porque también hay que, entre las cosas, no, también hay que definir esos objetivos y esas metas tempranas, a mediano y largo plazo con el emprendimiento, porque es lo que nos define y lo que nos marca como ese derrotero y ese recorrido que tenemos que hacer. Oye, Adonis, si alguien quisiera adquirir tus servicios, esperemos que no necesiten cirugía, pero también si necesitan cirugía o simplemente de tu emprendimiento o simplemente saber un poquito más sobre ti, ¿cómo te pueden encontrar en redes? Yo estoy en Instagram, mi personal y profesional de la parte médica es Adonis Tupac MD y mi empresa es Salud Empática, que yo creo que ya muy pronto tengo la página web donde van a estar ya en línea disponibles los cursos para personal sanitario y para personal no sanitario, porque el curso que tenemos de medicina narrativa, el taller, es aprender a escribir y a narrar cosas y también es susceptible cualquier persona que lo pueda hacer. Entonces ahí estaremos con toda la parte educativa y también con todos links, con videos, compartiendo eh, muchas cosas, mucho material de educación, que yo soy un apasionado y un enamorado de la educación y yo pienso que la educación, el arte y el deporte es lo que puede cambiar el mundo. Perfecto. Súper. Oye, Adonis, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también con nosotros. Como decimos en el programa, keep it up. Gracias, Sebas. No, a ustedes muy amables por permitirme estar aquí de corazón allá en México. Y seguro pronto también el físico. Un abrazo. Mi primer Ironman fue allá en México, en Cozumel. ¿Ah, sí? Qué cool. Sí, de los 40 fue en Cozumel y he hecho ya 3 Ironman allá en México. Yo llevo 0 Ironmans, la verdad, y no creo hacer uno pronto, pero ya sabemos quién sí le sabe. Allá nos veremos porque yo voy en abril para Monterrey. Perfecto. Bueno, pues Adonis, te agradezco mucho y seguimos en contacto.
Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.